Tema muy sensible, tiene que ver justamente con la cuestión de la salud mental, que un poco lo hemos estado mencionando durante el inicio de nuestro programa, ¿no? Y en este caso vamos a hablar respecto a una convocatoria a la cual invitan para el próximo viernes en nuestra ciudad para charlar acerca de la salud mental como construcción comunitaria, una charla abierta que organiza el Juzgado de Paz de Bragado, y con el cual, bueno, también colabora el Estado municipal, ¿no? Motivo por el cual la hemos convocado a la licenciada Andrea Cantera, licenciada en Psicología, que se encuentra en los estudios de Mega Bragado 98.3, para contarnos un poco más en detalle respecto a esta convocatoria, esta charla, a esta invitación. Licenciada Andrea, le saludo, buen día. Gracias. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por acercarse por favor, a charlar con nosotros. Bueno, tema salud mental, un tema que lamentablemente tiene muchísima demanda por motivos que son de público conocimiento, ¿no? ¿Cómo analiza, cómo lee un poco la cuestión y cómo es que surge, digamos, la idea de generar esta convocatoria para la charla que se va a desarrollar este viernes? Bueno, justamente por la preocupación respecto de lo que está pasando con salud mental en la comunidad, en los humanos, entre los humanos, los vínculos están complejos, los lazos están complejos. No se trata de trabajar solamente en el consultorio con el paciente, con el adulto, con el adolescente. Consideramos que hay que pensarlo desde otro lugar, hay que como abrir un poco más las cuestiones para poder implicarnos, y creo que necesitamos implicarnos nosotros, particularmente Bragado, como comunidad. ¿Cómo es que surge esta propuesta? El Juzgado de Paz no es en realidad un receptor directo de las cuestiones adolescentes. El Juzgado de Paz tiene distintas incumbencias y lo que nosotros hacemos es trabajar entre las tantas cuestiones que tiene el juzgado lo que es violencia y familia. Ajá. A partir de ahí es donde nosotros detectamos muchas problemáticas. Se hacen escuchas por régimen de comunicación, cuidado personal, todo lo que es temática de violencia. Recibimos de Comisaría de la Mujer las denuncias, se evalúan, se hace la escucha, y es a partir de ahí que tenemos, digamos, como un campo muy amplio de escucha, y detectamos que no se trata solamente de hacer puntualmente una derivación al servicio de salud mental, a las salitas o a lo privado en el caso de que las personas tuvieran una obra social. La cosa va más allá, porque hay lazos, nosotros llamamos entramados, tejidos, que están como medios clenques, y necesitamos implicarnos desde otro lugar. Implicarnos no implica quizás trabajar más, sino trabajar mejor. Ajá. No se trata de sumar, sino de mejorar. El gran punto es cómo, porque nos encontramos con situaciones donde quizás desde un armado de red, desde trabajar con dispositivos, se puede prever algunas situaciones, muchas otras no, pero algunas situaciones pueden preverse. Dicho todo esto, ¿por qué hago este rodeo? Justamente en función de entender cómo el Juzgado de Paz atiende cuestiones de salud mental. No se trata de eso, es a partir de la escucha de otras cuestiones que aparece todo esto. Entonces, por eso es que convocamos a la licenciada Alicia Iacuzzi. Es una profesional que tiene un recorrido muy sólido, además de ser psicoanalista, ha escrito libros, es la fundadora del área de salud mental de la unidad carcelaria de Junín. Trabajó muchos años allí, tiene mucha experiencia institucional. Ha sido siempre su gran inquietud, ¿no?, el aporte o el trabajo también en lo comunitario, para no quedarnos solamente con el espacio del consultorio y la escucha individual. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, porque la persona no es una persona en sí aislada,
es con otro. El niño, el adolescente, el adulto es con otro, en un entramado familiar, en un vínculo, y por eso consideramos que es muy importante que alguien nos pueda contar cómo. No nos va a dar una receta como cuando nosotros le pedimos a una abuela la receta del bizcochuelo. Claro, sí. Es mucho más complejo. Claro, se trata de la individualidad y la singularidad de cada persona, su propia historia, cómo fue construyéndose, pero hay tanto que ella nos puede fundamentar desde qué lugar y a partir de ahí empezar a preguntarnos y ver cómo implementarlo nosotros en nuestra comunidad, porque también yo creo que es la idiosincrasia de cada lugar, de cada pueblo, de cada comunidad, de cada ciudad. Uh-huh. Andrea, le consulto por lo que un poco nos está comentando. Me da la sensación de que nos falta comunicarnos un poco más entre nosotros, por ahí en casa a veces, o dentro del mismo grupo familiar, o no necesariamente con el mismo grupo familiar, qué sé yo, tal vez en las escuelas o en los espacios de trabajo, lo cual da espacio a malos entendidos, digamos, a fricciones, si se quiere de alguna u otra manera, y bueno, eventualmente al desarrollo de problemas. El problema es la comunicación que tenemos entre nosotros. ¿Es un poco lo que se va a abordar en esta charla o hay otros aspectos que preocupan y que pueden llegar a devenir en inconvenientes que luego se terminen tratando en el juzgado de paz? La comunicación y es un poco más allá, digamos, son los lazos. Uh-huh. ¿Cómo están funcionando los lazos? El tiempo que por ahí uno tiene para escuchar al otro, el ver por qué cambió esa conducta, ese modo de funcionar, por qué si estaba activo y en movimiento y haciendo algún deporte, de repente deja ir al club, se piensa a cerrar más, se aísla más. Estamos en tiempos donde todo es la inmediatez y esto es un serio inconveniente. Es todo, yo como adulta grande que soy, digo, el llame ya. ¿No? Claro, sí. El proceso, la palabra proceso es como que se está perdiendo y se necesita tiempo para procesar, para elaborar, para estar con el otro, para escuchar al otro, para sentir que el otro está con cierta disponibilidad para mí. Uh-huh. Hablo en este caso de los lazos familiares, porque no quiere, porque no tiene ganas, no, porque está imbuido en toda una problemática que tiene que atender, porque está con muchas horas de trabajo, o porque está en sus propias cuestiones. Entonces se van como distanciando y no está viéndose esa posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? No es fácil. Por eso digo, hay situaciones que a veces uno puede ver algunos indicadores, algunas alertas, y otras situaciones donde no. Justamente porque falta esta cuestión de proceso, de tiempo, uh-huh. De tiempo de estar, de tiempo de escucha, de tiempo de compartir. Todo es rápido. Claro. Esto lo vemos en los vínculos. Los niños también, los adolescentes, los adultos también. Estamos muy con el celular. Entonces nos vinculamos con otros. Es una manera también de vincularse, pero no es tan orgánica. Hay mucha palabra. Claro. Porque ahí está el mensaje, lo escrito, y esto de estar y verse y mirarse y escucharse. Entonces estamos ya hace un tiempo en tiempos revueltos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y necesitamos con otro que nos dé un poquito de letra, no la receta, nos dé letra, nos dé fundamento, para un mejor estar en estos tiempos revueltos que estamos, ¿no? Claro. Andrea, la imagen que vemos en el flyer, uh-huh. Vemos algunas escenas de la serie Adolescencia, uh-huh. que se ha emitido y se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Ustedes, invitan a repasar esa serie o al menos tener la vista de antemano como para, de alguna u otra manera también abordar las cuestiones que se plantean en esa producción audiovisual, ¿no? Claro. Justamente por eso la propuesta de ver la serie en la medida de lo posible la recomiendo. Son 4 capítulos, o sea que no es que lleva, hablando de tiempo, demasiado tiempo, porque muestran muchas aristas de un funcionamiento comunitario, individual, de instituciones, familiares, y eso permite visualizar, y cuando uno ve esa serie, a mí en lo personal me pasó, uno por ahí necesita volver a verla porque aparecen más preguntas, más interrogantes. Y acá
¿Y cómo? ¿Y qué pasó? Entonces, es un muy buen disparador pensar esta serie para cuando tengamos el encuentro con la disertante, ¿sí? Claro. Va Claro, a ser sí. Es una serie, discúlpeme, que está basado en un crimen, podríamos decir. Y bueno, todos los elementos que han llevado a que tenga ese triste desenlace del crimen, con cosas que no se han detectado a tiempo, que tal vez ni siquiera sabíamos que se podían detectar, o tal vez eran indetectables. O bueno, lo cierto es que hay un montón de cuestiones que plantea esta serie que está bueno poder tenerla vista de antemano, y que bueno, es un reflejo tal vez de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? En una sociedad tan inmediata, tan voluble, que permanentemente va cambiando y que de alguna u otra manera también un poco nos va llevando, ¿no? O nos quiere como forzar también a ser mucho más productivos de lo que tenemos la posibilidad de serlo, mucho más inmediato, y no solo pasa en nuestras cuestiones, sino también en los lazos personales, ¿no? Esto luego son cuestiones que usted un poco estaba mencionando hace un ratito, nos obliga a tener estos conflictos, ¿no? Andrea, la charla es abierta a toda la comunidad, hay un público tal vez que sea más específico, que esté más pensado para la charla, para que participe de este encuentro. La charla es abierta a la comunidad justamente porque no queremos que fuera pensada ni enfocada exclusivamente para profesionales de salud mental, porque de lo que hablamos es de lo comunitario. Claro. Entonces, tenemos que estar los integrantes de la comunidad. Tengamos el título o no que tengamos, adultos, adolescentes, es poder escuchar algo que tiene para decir una disertante como es la licenciada Iacuzzi, con la solidez profesional que ella tiene y el recorrido profesional que tiene, tanto en su trabajo individual, en los trabajos que ha hecho de investigación, en el trabajo en la unidad carcelaria, ha escrito libros, bueno, tiene digamos, un currículum lo suficientemente sólido como para poder hablar de estas cuestiones y dar cuenta, al menos desde todo el trabajo que ha venido haciendo ella durante años, de qué podemos empezar a hacer, o desde qué otro lugar empezar a preguntarnos, o de cómo mejorar para un mejor estar. Yo no sé si tiene que ver con hacer más, sino con cómo, y cómo llegar, y cómo los lazos puedan ser un poquito más sólidos, porque si no estamos como muy frágiles individualmente. Andrea, y hablando de su trayectoria profesional en la psicología, ¿qué análisis puede hacer respecto a cómo han cambiado los modos que tenemos para comunicarnos entre nosotros? ¿Qué es lo que más ha visto tal vez en detrimento de la salud mental, podríamos decir, en el ámbito general durante el transcurso de los últimos años? ¿Qué cosas o qué elementos nuevos se han incorporado y han generado y hoy son motivo de preocupación en la sociedad? La inmediatez, que usted recién mencionaba, por ejemplo, uno de ellos. El ser productivo, esta cuestión de consumo. Yo creo que el tema de los tiempos, el apuro por todo, ¿no? Que no es que a uno se le ocurre o lo puede frenar o acelerar, porque va todo como el sistema muy apurado por la vida y no hay tiempo. No hay tiempo para estar, no hay tiempo para la escucha. El juego, los chicos a qué juegan, los mismos dibujitos que miran, las características de los dibujitos que miran. No se trata de renegar, porque esta es la situación social en la que nos encontramos, si se quiere, ¿no? La tecnología ha ayudado, no mucho, muchísimo en muchísimos aspectos, pero creo que es importante ver cómo podemos hacer para hacer un buen uso de ella. Claro, y no desconectarnos de lo básico, que es del hogar, de tiempo para nosotros, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sí. Escuchándola a usted me parece que en el encuentro con el otro, ¿no? Esto de visibilizarlo al otro, porque como la comunicación es a través generalmente del celular, no se ven. Entonces uno se encuentra con que las personas que están y sobre todo los preadolescentes, adolescentes, tanto con el uso del celular, hasta el recurso y la riqueza de vocabulario
se va perdiendo porque se hablan con códigos, con letras, con emojis. Claro, mediante la tecnología, ¿se reemplazó algo que no necesitaba reemplazo? Le consulto a usted, ¿qué es la comunicación en persona a persona, cara a cara? ¿El encuentro, el momento? En realidad, vuelta a esto que decía hace un ratito, creo que la tecnología nos ha ayudado en muchísimos aspectos, ha mejorado muchísimos aspectos de la comunicación, pero no tiene que reemplazar la palabra, no tiene que reemplazar el tiempo del encuentro con el otro. El encuentro con el otro, con el mate, Claro. Con el amigo en el cara a cara, Andrea, la verdad que es un gusto haber charlado con usted, haber planteado estas cuestiones, estas preguntas que seguramente la gente del otro lado también se debe estar planteando, y queda abierta la invitación para el próximo viernes. Sí, los espero. En realidad creo que va a valer mucho la pena ir a escuchar y a partir de ahí empezar con los interrogantes. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por acercarse a charlar con nosotros estos minutos y bueno, nos veremos el viernes. Muchísimas gracias. Adiós, buenos días.